o buenas noches, ya sea en el horario del día en que lo estés escuchando. Octavo capítulo de mi podcast, Divagando un poco, espacio de conversación con grandes amigos, académicos de distintas áreas. Y hoy día tengo una invitada muy especial que no es la sección. Les presento a Francisca Reyes Arellano. Ella es abogada, magíster en bioética y actualmente cursa un doctorado en filosofía. Dentro de sus principales temas de estudio y de investigación se centra la filosofía moral, bioética y derechos humanos. Actualmente es profesora de ética y filosofía del derecho en diversas universidades de Chile y también en Perú. Y a su vez trabaja como asesora en distintos comités de ética científica y asistencial. Querida Fran, muy bienvenida a mi programa. Hola Caco, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, tardes, noches a todos quienes nos están escuchando. Sí, de eso se trata de presentar porque aún no puedo escuchar la mañana, la tarde, la noche, así que hay que ser distinto de las presentaciones. Fran, mira, yo te invité porque, y tampoco quise linkear un poco los capítulos, el 7 y el 8, porque el capítulo anterior estuve hablando sobre el coronavirus, de un ámbito más científico. Y hoy día te invité para que conversáramos desde el coronavirus desde un ámbito más ético, porque si bien sabemos que esta pandemia ha traído distintas implicancias en todo el mundo, también ha ido avanzando un tema que ha sido muy complicado en algunos países, que ahí lo podemos ir conversando. Y quisiera preguntarte sobre tu área de estudio, que es la bioética, como bien te presenté como magíster, que esta ciencia también que ha ido tomando un poco de vuelo el último tiempo y una ciencia muy novedosa. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es la bioética para aquellos que no la conocen y por qué es una materia importante de estudio y que trasciende muchas disciplinas? Desde el área de la salud, nosotros, por ejemplo, cuando yo estudié técnico en enfermería, tuve que ver mucho bioética, que iba a las leyes, los derechos del paciente, etc. Es una muy buena pregunta, o sea, creo que siempre que uno empieza a hablar de un tema, sea bioética o sea el tema que sea, lo importante es preguntarse, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de bioética? Estamos desde ahí. Y si tú me preguntas si puedo definir a la bioética, la respuesta es, lamentablemente no puedo definirla de manera exacta. O sea, no existe una definición única de qué es la bioética. Pero sí existen aproximaciones que nos pueden dar una idea más o menos de qué se trata esta ciencia. Si uno busca bioética en internet, o sea, si partimos de esa base vamos a encontrar varias definiciones y varios autores a lo largo de la historia han intentado dar una definición, pero cada definición suele tener lo que nosotros conocemos como un sesgo. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos de bioética, no nos quedemos con una única definición. Ahora, si yo tengo que contarles un poco de qué se trata esto de la bioética, bueno, como su nombre lo indica, etimológicamente hablando es bios, que significa vida, viene del griego vida, y ethos, que significa costumbre o ética. Entonces, costumbres y vida. ¿Qué nos quiere decir eso? Bioética, costumbres y vida. Estudiar básicamente la conducta humana o ciertos actos humanos en relación con la vida. ¿Y desde qué perspectiva estudiar ciertos actos humanos en relación con la vida? Desde la perspectiva moral, es decir, tratar de determinar si algunos actos humanos que tienen directa relación con la vida, ya vamos a ver cuáles, por ejemplo, son moralmente buenos o malos. Por eso es que dentro de la bioética cae la discusión del aborto y de la eutanasia, que son actos que tienen una directa relación con la vida. La ética, por ejemplo, es por decirlo de alguna manera, si tuviese que definírselos, es la disciplina filosófico-práctica que estudia la conducta humana, la moralidad de la conducta humana. Entonces la bioética es básicamente lo mismo, un estudio filosófico-práctico. Filosófico porque no es superficial, es profundo, trata de llegar a las causas últimas. Práctico porque busca conocer para actuar de la moralidad de la conducta humana en relación con la vida. Ahora, la mayoría de las acciones que estudia la bioética en relación con la vida están centradas en el campo de la salud. De hecho, yo diría que el 80%, o sea, estoy tirándome un dato así, quizás un poco al aire, pero el 80% de la historia de la bioética se ha construido en relación con acciones del ámbito sanitario, tales como los que ya les acabo de comentar, el aborto, la eutanasia, los cuidados paliativos, o sea, las principales discusiones bioéticas están ahí. Ahora,
no toda la bioética tiene que ver con la salud. Y eso es lo relevante y eso es lo que hace que esta sea una disciplina tan interesante y que cada vez como que esté más en boga, porque la bioética tiene que ver no solo con la salud, tiene que ver con el medio ambiente, por ejemplo. Ética de la responsabilidad, ética medioambiental. Todos esos factores al final afectan de alguna u otra manera, de manera más directa o más indirecta, a la vida de la persona. Entonces es importante que quienes nos escuchan sepan que la bioética, por mucho que uno la asocia a discusiones del ámbito de la salud, se escapa, o sea, va mucho más allá de las discusiones del ámbito de la salud. Y podemos hablar incluso de discusiones, como les decía yo, medioambientales. Y qué interesante lo que menciona esto último, Fran, de que trasciende, por lo digo, porque yo como estudio una carrera de la salud, siempre como que te lo dan así como a tabula rasa de que esto es propio de la salud y que hay que saberse la ley y que el código de esto y de lo otro, en fin. Oye, y referente a este mismo tema, quisiera llevarte a otra pregunta que creo que es sumamente importante, porque bueno, el COVID-19 hace más de un año en nuestro país, en otros países un poquito más, ha ido como variando un poco las conductas, estas conductas morales que tú bien mencionabas en la parte anterior sobre la importancia de la bioética. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido los desafíos que el mismo coronavirus ha traído a la ciencia de la bioética? Ha sido tremendo en varios sentidos. La bioética nace como, yo les decía, nace como una disciplina práctica. Solo para que se hagan una idea, la bioética nace frente a ciertos casos de abuso que se estaban cometiendo en el ámbito sanitario y también en el ámbito de la investigación en seres humanos. Entonces la bioética nace como una reacción que dice, en el fondo, tenemos que poner ciertos estándares para que no se cometan ciertas acciones que vulneran la dignidad humana. ¿Ya? Así nace originalmente. Y pasa un poco que el coronavirus, como una situación fáctica concreta, hace que muchas de las situaciones que los bioeticistas, así como quizás un poco ambiciosamente nos hacemos llamar los que, no sé, como que vibramos con esta ciencia, el coronavirus hace que muchos de los dilemas que nosotros estábamos estudiando en los manuales de bioética, porque hace mucho tiempo que no ocurrían casos tan como llamativos. Yo creo que desde la oveja Dolly, en el año 97, que no teníamos como casos prácticos de bioética así tan concretos, o quizás habían habido, pero no de una magnitud tan importante. Entonces, pasó con el coronavirus que muchos de los casos de estudio que nosotros vemos en los manuales, como que de repente se escaparon de los manuales de bioética y empezaron a salir a la calle. Y muchos de los dilemas morales que los bioeticistas estamos acostumbrados a resolver, casi como, no voy a decir algorítmicamente, porque eso es lo que tratamos de evitar. Esto no es un ejercicio matemático, aquí hay personas. Entonces nosotros no resolvemos los dilemas morales como si estuviésemos resolviendo un ejercicio matemático, pero sí tratamos de aplicar principios morales que son las herramientas con las que trabajamos. Entonces muchos de los casos que nosotros estudiamos con estos principios morales, insisto, en los libros de casos, en los manuales de bioética, de repente con el coronavirus empezaron a salir a la calle. Casos tales como el dilema de la última cama, por ejemplo, o este tema de la distribución de los recursos, que fue uno de los primeros tópicos o uno de los primeros dilemas morales que planteó la pandemia con respecto a la escasez de los elementos para protección personal. Mascarillas, guantes, termómetros, ahora ya no son, o sea, ahora ya casi nadie se acuerda que eso fue un problema, porque salimos a la calle y vemos que hay mascarillas en todas partes, pero si hacemos memoria, en la primera época de la pandemia fue un dilema moral a quién hacemos llegar primero los recursos. Se los hacemos llegar al equipo de salud, que están expuestos, se los hacemos llegar a la población de la tercera edad. Entonces, bueno, como les decía, el dilema de la última cama, distribución de recursos, después se vino encima el problema de la investigación. ¿Qué hacemos con la investigación, con los ensayos clínicos de las vacunas? ¿Nos podemos saltar alguna etapa para hacerlo más rápido? Entonces, de todas maneras, la actual situación de pandemia, como nunca,
ha sacado a relucir o ha tenido que sacar a relucir todas las herramientas que una persona dedicada a la bioética o a la filosofía moral en general tiene que saber manejar para resolver un dilema moral. ¿Por qué? Porque, como te dije hace un rato, Caco, es una cosa espantosa, pero es como que los dilemas morales se escaparon de los libros y están en la calle y hay que atraparlos y resolverlos. Eso es lo que está pasando. No puedo decirlo de manera más gráfica. Sí, es interesante esta metáfora que ocupas sobre los dilemas que salieron a la calle, porque realmente ha sido muy, muy duro en algunos casos. Y en esta siguiente pregunta me gustaría que profundizáramos en estos dilemas que tú mencionaste. Si bien sabemos que están muchos, famoso dilema de la última cama, que bueno, las autoridades de nuestro país han dicho, bueno, lamentablemente aquí no se ha llegado a ese extremo, pero sabemos que en otros casos, en otros países de este gran planeta, ocurre así, que se privilegió ciertas vidas por otras. Entonces, me gustaría que de los dilemas que mencionaste pudiéramos andar un poquito, sobre todo principalmente en el dilema de la última cama, que a veces la gente piensa, bueno, ve las cifras de aquí en Chile, bueno, si alguien nos escucha desde otro país, nuestras autoridades dan balance cada día por medio del coronavirus, y el subsecretario de redes asistenciales menciona esto: tenemos tanta ocupación de cama. El último día andamos alrededor del 96, se mantiene por ahí, 95, baja algunos días, pero bueno, es relativo dependiendo de cuántos son los ingresos a la UCI. Entonces me gustaría que pudiéramos andar en esta parte sobre esos dilemas. O sea, como te decía recién, efectivamente, por suerte, en Chile todavía no nos toca vivir como tal el dilema de la última cama, como si ya tocó lamentablemente vivirlo en algunos otros países como Europa, por ejemplo, o sea, países con altos niveles de desarrollo como Italia, tuvieron que exponerse a este dilema, lamentablemente. En España también tuvieron que vivir este dilema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un dilema así? Bueno, tenemos que ver o tratar de armarnos una suerte de protocolo, una suerte de directriz o de lineamientos que nos permitan saber cómo resolverlo. Ahora, no es tan sencillo porque en el fondo estos dilemas se presentan en un contexto de mucha presión. Presión, no solamente presión porque estamos frente a un colapso del sistema sanitario, o sea, que se presente el dilema de la última cama es sinónimo de alcanzamos un colapso del sistema sanitario. No solo presión de ese tipo, sino que también presión mediática. O sea, imagínate la cantidad de presión que tendríamos a nivel periodístico el día que alcancemos, esperemos que no, el dilema de la última cama. Entonces, es muy difícil armar en medio de toda esta presión del sistema sanitario, de la presión mediática, de la presión política, de la presión social y cultural, armar el protocolo para saber cómo resolver este dilema. Entonces, si yo tuviese que contarles un poco cómo se ha trabajado este protocolo, a mí no me ha tocado trabajar directamente en el protocolo de la última cama, pero sí me ha tocado, en mi rol de asesora, trabajar en muchos protocolos de adecuación terapéutica. Es decir, trabajar con pacientes que ya sea no pueden seguir recibiendo oxígeno, no quieren seguir recibiendo oxígeno, pacientes que no quieren seguir siendo alimentados, etcétera. Pacientes que no quieren ser reanimados. O sea, de ese estilo, adecuación terapéutica. ¿Qué se hace? Acá influye mucho el contexto cultural. No se va a resolver, y acá tenemos que tenerlo súper en claro, porque hay mucha gente que decía, o que le causó escándalo cómo se resolvía el dilema de la última cama en Italia, por ejemplo. Que si llegaban dos personas a la UCI y una persona tenía 20 años de sobrevida, porque era más joven, y tenía menos enfermedad, y otra persona tenía 5 años de sobrevida porque era mayor o porque tenía más comorbilidades, obviamente se elegía a la persona de 20 y a la gente le causaba escándalo y se tendía a decir se está privilegiando una vida por sobre otra. Y eso tiene que ver con el contexto cultural y social en el cual se elabora el protocolo para resolver. Y este dilema, tenemos que tener súper en claro, no se resuelve igual en un país que tiene una cultura o por decirlo de alguna manera, una corriente ética o que sigue una corriente moral como Italia, a un país latinoamericano como el chileno, donde entran en juego otros factores. Entonces, por ejemplo, en algunos países europeos prima una corriente moral más utilitarista,
donde lo que importa, yo no estoy haciendo una crítica, en ningún caso estoy constatando un hecho, importa la maximización de los beneficios para la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, podemos reducir el dilema moral a un cálculo matemático, que es lo que yo les decía que idealmente hay que evitar, y en este caso el cálculo matemático, ¿de qué factor va a depender? De los años de sobrevida. Por lo tanto, el dilema se va a resolver calculando cuántos años de sobrevida le quedan a la persona, y eso se puede estimar dependiendo de la edad y de las comorbilidades que la persona tenga, y de las condiciones con las cuales ingrese a la UCI. En cambio, en algún país de Latinoamérica, donde evidentemente tendemos a seguir otras corrientes morales o tenemos una formación cultural muy diferente, son otros los criterios que van a entrar en juego para resolver el dilema de la última cama. Por ejemplo, no va a bastar, que esto fue lo que pasó un poco en Chile, lo que dijo muchas veces, trató de explicar el ministro Mañalich en su momento. Acá en Chile no va a importar tanto la edad de la persona, vamos a considerar otros factores como la condición en que la persona llegue, la condición no solo física, sino que la condición emocional, la condición de los familiares, la cantidad de soporte que esa persona pueda recibir al momento de salir de la UCI, porque la rehabilitación de la enfermedad es compleja. Entonces da lo mismo que nosotros hagamos todo el esfuerzo en la UCI para rehabilitar a la persona, si la vamos a dar de alta y no va a tener quien la cuide para la rehabilitación. ¿Se entiende? Entonces, la carga cultural juega un factor súper relevante al momento de armar el protocolo para decirnos cómo vamos a tratar de resolver este dilema. Y lo importante es también tener en cuenta que tanto el dilema de la última cama, como el dilema de la distribución de las vacunas, como el dilema de la distribución del equipo de protección personal, ninguno de estos dilemas morales tiene una solución exacta. O sea, siempre son muy casuísticos, siempre se evalúa el caso a caso y la situación particular. No existe como una suerte de manual mágico de solución matemática, de fórmula matemática en que uno ingrese como los factores para la ecuación y a uno le diga hay que hacer esto. Todo esto es parte de un juicio muy prudencial para el que se supone los médicos y los asesores éticos tienen que estar preparados para poder en su momento desarrollar y llegar a una conclusión que sea la más adecuada. Sí, y como tú bien mencionas, o sea, no se resuelve de manera así como algoritmo, sino que han salido bien casuístico. Podemos hablar del tema, por ejemplo, del tema de las vacunas, este desarrollo de la ONU COVAX, que ha permitido que a muchos países que no han podido tener el acceso o que no han empezado ni siquiera su proceso de vacunación, puedan ir adquiriendo de manera paulatina ciertas dosis para su personal médico, para los grupos de riesgo, etcétera. Oye, Fran, interesante lo que tú mencionas, que no es fácil, nadie tiene la varita mágica, y sobre todo en estos temas que implica la vida, poder resolverlo así como así. Frente a esto, me gustaría preguntarte, haciéndote un poquito el nexo, bueno, el personal de salud han sido los que han estado peleando y combatiendo esta pandemia. ¿Sientes que han tenido un buen desempeño, no en el tema médico, sino que en el tema moral? ¿Han podido salvaguardar la vida o se ha tenido que privilegiar cierta vía? Hablando un poquito más aquí en el sistema propiamente tal chileno, han habido casos de médicos que han cometido negligencia debido al coronavirus o algún maltratamiento, etcétera. Yo creo que, bueno, esta pregunta es compleja y acá, a ver cómo lo digo sutilmente, me voy a arriesgar un poco con lo que voy a decir, pero lo que voy a decir es fruto de mi experiencia yendo a comités, yendo a hospitales y hablando con los médicos. Ha faltado mucho, o esta situación de pandemia, esta situación particularmente extrema, ha sacado a relucir, quizás entre el personal médico, que falta mucho promover más la formación ética. Pero más que sentar a los médicos cuando estén estudiando la carrera de medicina y decirles, mire, esto es la ética, este es el manual de ética, etc., lo que falta es ejercitarlos en este juicio de prudencia, en este juicio de conciencia moral, en esta capacidad de evaluar situaciones complejas y saber con qué principios o con qué criterios resolverlas de la manera más prudentemente posible. Eso es lo que más falta. Y falta en parte
¿Por qué razón? Y acá yo salgo un poquito a defender a los médicos, porque me tocó, o sea, voy a decir la verdad, me tocó ir a un hospital, que no voy a decir cuál es, donde llegué un día y los médicos estaban desesperados porque tenían como 3 solicitudes de pacientes que pedían, una paciente pedía dejar de ser alimentada, otro paciente pedía que le redujeran el oxígeno hasta el mínimo posible, siendo que le quedaba un 5% de capacidad pulmonar, y otro paciente que pedía, que estaba al borde de una falla cardiopulmonar y que pedía que no lo reanimaran. Entonces yo llegué, me llamaron de urgencia, llegué a este hospital y los médicos me dicen, por favor, no sabemos qué hacer. Lamentablemente, todos los médicos que estaban en esa UCI no eran chilenos, entonces no conocían la legislación chilena. Entonces faltaba quizás también, y esto en ningún caso es una crítica a los médicos extranjeros, al contrario, es un agradecimiento porque ellos están jugando un rol tremendamente importante, pero falta mucha capacitación en ese sentido, porque el médico me decía, yo sé perfectamente cómo manejar una infección, sé perfectamente cómo reanimarlo, pero ¿qué hago ahora que me dice que no lo reanimo? Y las consecuencias legales yo no sé cuáles podrían ser, y las consecuencias morales, como que no sé qué hago. Y si le reduzco el oxígeno al nivel normal, en cantidad de litros, o sea, al nivel ambiente, esta persona se va a morir. O sea, en el fondo me está pidiendo morir. ¿Puedo hacer eso? No sería equivalente a cometer eutanasia, entonces no sabía si podía hacerlo o no. Y junto con esta situación de la gran cantidad de médicos extranjeros que de repente no conocen la legislación chilena, también ha pasado que por esta situación extrema de pandemia se ha contratado gran cantidad de médicos que todavía no terminan la carrera. Entonces que no han terminado el internado, por ejemplo. Y quizás no hemos sabido ver que entonces a esos médicos, que insisto, están haciendo una tremenda labor porque están en la primera línea y se les agradece un montón, pero con mayor razón, si estamos exponiéndolos a situaciones tremendamente complejas y a dilemas morales tan terribles como decidir si le hago caso o no a una persona que me está pidiendo morir, tenemos que capacitarlos más, porque de seguro que la parte técnica está muy bien formados. Tanto los médicos extranjeros como los médicos chilenos, como los médicos de sexto o de quinto año, o sea, como los estudiantes de sexto o de quinto año. Pero en la parte de juicios morales, en la parte de cómo evaluar una situación moral compleja, falta bastante. Me tocó verlo en la práctica y me imagino que tiene que ver con que quizás no hemos tomado tanta conciencia de lo relevante que son los dilemas morales en el día a día de las personas. Y acá, un poco para que se hagan una idea, nosotros todos, pero todos los días, todos nosotros, todos los días nos enfrentamos a dilemas morales, desde que nos levantamos en la mañana y tenemos que pensar, ¿qué hago? ¿Me quedo durmiendo? ¿Me levanto a trabajar? Eso es un dilema moral. Claro que es un dilema moral de muy poca importancia y con consecuencias que no van a ser graves para la sociedad, ni para mi vida, ni para la vida de los demás. Pero es un dilema moral. Después, ¿qué almuerzo? También es un dilema moral, porque es un dilema que va a tener consecuencias morales. No solo consecuencias de salud, va a tener consecuencias morales. ¿Respeto o no respeto el semáforo en rojo? ¿Respeto o no respeto el paso peatonal? Todos estos son dilemas morales. Estamos enfrentados a ellos todos los días y los médicos están especialmente expuestos a ellos, especialmente en esta situación de pandemia. Entonces, definitivamente no hay ninguna mala intención de parte de los médicos. Yo creo que más que negligencias, no hemos sabido como sociedad, y aquí estamos al debe, capacitarlos en el sentido moral, porque en lo técnico ellos están bien y saben perfectamente cuál es su trabajo, pero en lo moral falta justamente esta sensibilidad, de darse cuenta de cuando están frente a una situación compleja y de saber qué herramientas necesitan para resolverlo. Oye, que duro el caso que contaste de estos 3 médicos, impactante. Y tú muy bien mencionada, o sea, la formación técnica son un lujo, pero esta formación moral de saber de estar ahí donde las papas queman, si sí o no, es sumamente complejo. Oye, Fran, y ya pasando a otro tema que también va relacionado con lo que estamos conversando, me gustaría preguntarte sobre los distintos tratamientos que hay
Y en particular, bueno, vamos a hablar, la próxima bloque vamos a hablar sobre las vacunas, pero me gustaría saber, el coronavirus ha traído distintos tratamientos, vacunas, medicamentos, y a su vez esto ha traído muchas cosas, conspiraciones a través de los medios, que un chip, que esto y lo otro. Pero ahí hay un trasfondo bioético muy interesante, porque me gustaría preguntarte si todos estos tratamientos que han ido saliendo, que algunos tienen un uso de emergencia, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ha ido afectando el principio de no maleficencia al estar empleando estos fármacos que están en plena fase de estudio. Porque, bueno, dentro de la bioética, y lo que me acuerdo que a mí me enseñaron en la etapa de estudiante, hay ciertos principios que uno tiene que respetar, hay ciertos principios que uno tiene que guardar para un correcto actuar en la atención de salud. Es una pregunta muy, pero muy compleja, la verdad. Aquí me atacaste con todo, Caco. ¿Qué quieres que te diga? Efectivamente, están los famosos 4 principios de la bioética, que son la justicia, la autonomía, la beneficencia y la no maleficencia, que es este principio que tú mencionas. Y la beneficencia, bueno, voy a explicar estos dos últimos, la beneficencia y la no maleficencia, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea. La beneficencia tiene que ver con beneficiar en cuanto sea posible, dentro de mi alcance, a el paciente o a la persona que yo estoy atendiendo, ¿ya? En el contexto sanitario, o también en el contexto de investigación en seres humanos, con beneficiar lo más posible al sujeto en el cual yo estoy investigando. Y la no maleficencia tiene que ver con no dañar directamente al sujeto en el cual yo estoy investigando, o no dañar directamente al paciente. Algunos creen que la beneficencia es igual a la no maleficencia y no son lo mismo, ¿ya? O sea, beneficiar no necesariamente lleva de la mano el no dañar. No dañar no necesariamente lleva consigo beneficiar. No dañar, yo puedo abstenerme de dañar a alguien, pero no con ello estoy necesariamente beneficiándolo, ¿se entiende? Entonces, la no maleficencia es especialmente importante en este contexto de investigación, como tú bien lo dices. O sea, nos vimos enfrentados a la necesidad de apurar ensayos clínicos, a la necesidad de multiplicar los ensayos clínicos, de probar fármacos nuevos, y eso nos puso en una situación especialmente compleja. De hecho, solamente para confidenciarles, en este último año de trabajo, en el comité donde yo ejerzo como asesora, nos ha tocado revisar una cantidad de ensayos clínicos de fármacos, entre ellos también de algunas vacunas, impresionante, así como que se ha triplicado la cantidad de ensayos clínicos que habitualmente recibimos en un año normal. Y a veces es inevitable por mucho que uno trate de salvaguardar con estos principios y con otros principios más, es inevitable vulnerar, pero no de manera directa y consciente, el principio de no maleficencia. ¿En qué sentido? Voy a poner un caso para que se entienda mejor. Había, por ejemplo, un proyecto de investigación muy bueno de un fármaco que reducía la tasa de mortalidad de manera considerable en los pacientes que se encontraban intubados en la UCI. Pero ustedes, como se imaginarán, para poder probar un fármaco en un sujeto de investigación hay que pedirle un consentimiento. Así como cuando ustedes van al médico y le van a hacer un examen o una intervención médica, uno firma un consentimiento, donde a uno le explican los riesgos que existen, los beneficios, en qué consiste el procedimiento, etc. Entonces nos vimos en esta situación en que el fármaco de verdad que tenía muy buenas perspectivas de mejorar o de disminuir la mortalidad de estos pacientes UCI. Pero nos faltaba justamente uno de los principios más importantes de la investigación científica, que es el consentimiento informado. Porque los pacientes están intubados y no pueden consentir. Es una cosa lógica. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Es como cuando nos preguntamos, ¿podemos investigar en personas con discapacidad, por ejemplo? Y es muy compleja la respuesta, porque al final, si nosotros nos negamos a investigar en personas con discapacidad,
al final, ¿cómo logramos averiguar justamente sobre aquellos fármacos que buscan beneficiar a las personas con discapacidad? Porque no podemos recrear las condiciones de la discapacidad en otras personas. Entonces, a veces este principio de no maleficencia se vulnera, pero no de manera consciente y no de manera directa y voluntaria y dolosa, así como, no, vamos a generarle un daño a este paciente. De hecho, muchas veces no es un daño directo, pero a veces sí, aunque se evita con todo, o sea, se evita todo lo posible, muchas veces sí tratamos de, por ejemplo, eximir el consentimiento informado en algunas investigaciones. ¿Por qué? Porque los beneficios, los potenciales beneficios son mucho más altos que el mal que podría producir no preguntarle a la persona si quiere someterse o no a la investigación. ¿Se entiende? Pero estos son casos tremendamente excepcionales. O como pasó también en el caso de las vacunas, que yo no creo que sea una vulneración del principio de no maleficencia, pero en Chile se comenzó la vacunación masiva con Sinovac y bueno, con Pfizer, AstraZeneca, mucho antes de que la fase 3, que es la fase donde se estudia ya no se estudia tanto la seguridad del fármaco, la seguridad se estudia en la fase 2, pero se empezó la vacunación masiva antes de que terminara la fase 3 del ensayo clínico. De hecho, para la fase 3 todavía falta como un año para que termine y nosotros ya estamos con un 50% de la población vacunada y el estudio sigue llevándose a cabo en muchas clínicas en Santiago y en varios lugares de Chile. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿es eso una vulneración del principio de no maleficencia? Así como estrictamente hablando, me parece ser que no, porque no es que se haya querido provocar un daño deliberado a la persona, ni al sujeto de investigación, ni a la población en general, sino que las circunstancias ameritaban que en esta situación de emergencia sanitaria, en el fondo no se esperara a completar la fase 3 de investigación, sino que se esperara la fase 2, que era la que comprobaba la seguridad y la eficacia del medicamento, y la fase 3 es la que ya comprueba la farmacocinética y en el fondo los diferentes esquemas de vacunación, y ya son otros los criterios que comprueba esa fase. Entonces, es muy compleja la respuesta a esa pregunta. Mi respuesta es, deliberadamente el principio no se vulnera, voluntariamente no se vulnera, ni se ha vulnerado. ¿Ya? Pero puede suceder que efectivamente en algunos casos se omita ciertos estándares, por ejemplo, o se omitan ciertos estándares éticos en pos siempre de un balance riesgo-beneficio. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo que yo estoy asumiendo, entonces se pueden omitir ciertas condiciones, como por ejemplo el consentimiento informado. O se pueden aceptar ciertas investigaciones, como por ejemplo la investigación en personas discapacitadas o personas que no puedan consentir. Pero insisto que son casos muy, muy extremos. O por ejemplo también la vacunación en personas embarazadas. Todavía no se ha terminado el estudio de efectos, no me puedo acordar del concepto exacto, no me puedo acordar, en fin, pero de los efectos que pudiesen tener teratógenos, los efectos teratógenos de la vacuna, o sea, los efectos sobre el feto. No se ha terminado ese estudio, pero en el fondo se aceptó que se podría utilizar en embarazadas, pero ahí no hay ningún intento de causar un daño deliberado, que es en el fondo lo que dice el principio de no maleficencia, no causar un daño deliberado. Oye, pasamos por distintos dilemas muy interesantes, como tú bien mencionabas, esto va mutando y cambiando, y viendo que también hasta dónde llega el ser humano, o sea, es buena la salvedad que tú haces, o sea, no se viola el principio que también es fundamental y que rige mucho a actuar médico dentro del área de la salud. Oye, Fran, me gustaría llevarte a otro punto que yo te lo había mencionado anteriormente, el tema de las vacunas, ¿ya? No te voy a preguntar cosas médicas porque eso ya lo hablé con la Gabriela en el capítulo anterior para que lo puedan ver, pero sí me gustaría me gustaría preguntarte por esta implicancia bioética, porque en muchos lugares, y sobre todo la OMS, ha validado ciertas vacunas por sobre otras. La Unión Europea también, el 7 de junio, recién abrió su frontera diciendo, bueno, vamos a recibir turistas, pero con este número de vacunas. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué hizo que esas vacunas tuvieran privilegios sobre otras, en el sentido de que hay estudios que avalan
en ciertas fases. Bueno, el proceso para validar una vacuna son 5 fases, entonces algunos van más adelantados que otras, otros están recién en estudio. Por ejemplo, hace unos días salió una vacuna que está con una, no me acuerdo, la planta chilena que está haciendo, que demostró el 90% de efectividad, entonces va a pedir el tema del uso de emergencia. Entonces, me gustaría que pudieras explicar un poquito sobre eso. Bueno, en torno al tema de las vacunas, ha habido harta polémica por esto de que algunas se autorizan, que otras no, que algunos ensayos empezaron antes, que algunos ensayos se hicieron por qué se hicieron en algunos países y en otros no. Cuando se eligió Chile, por ejemplo, para hacer el ensayo Sinovac, también hubo una harta polémica. Fue Chile, India, Brasil, Bangladesh, creo que fue también. Bueno, en general, como que el tema vacunas tiene varias aristas polémicas. Que por qué se hizo el estudio en ciertos países, que por qué en ciertos países se aceptan algunas vacunas y otras no, y que por qué algunas autorizaciones han salido más rápido y otras no. Esas son un poco como las tres aristas de la polémica. Y esto se explica por varias razones, como bien tú dices, y ya me imagino que lo conversaron con Gabriela. Las etapas de un ensayo clínico para probar la eficacia, la seguridad de una vacuna son complejas. O sea, tienes una fase preclínica, que es la que se hace en animales, y después tienes recién las 5 etapas clínicas. Entonces, en general no pasa, como nosotros mágicamente hemos tendido a creer en este último año, no pasa que salga una vacuna en un año. Eso no es habitual. De hecho, perdonen que recurra tanto a la experiencia personal, pero en el comité donde trabajo acabamos de recibir un ensayo para un fármaco, que no voy a contar por razones de confidencialidad, no puedo decirles sobre qué es ni para qué es, pero un fármaco que podría generar una gran mejora en la población y que contempla contempla una duración de todo el ensayo de 6 años y medio. Yo no podría decir, chuta, 6 años y medio para probar un fármaco que podría hacerle bien a un montón de gente, pero la respuesta es que sí. Es que eso es lo que dura un ensayo clínico habitualmente de un fármaco, de una vacuna. Si esto de que dure un año es como una suerte de panacea mágica que nos vendieron, y que está bien porque estamos en una situación de emergencia. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasó por una parte que hubo una mayor organización por parte de algunos laboratorios para empezar ante los ensayos clínicos. Eso pasó en primer lugar, así como en la cronología del tema vacunas. Pasó que entonces hubo mayor organización y se empezaron algunos ensayos clínicos fase 2 y fase 1 y 2, que son las de seguridad y eficacia, se empezaron antes. Y después hubo muy buena organización por parte de algunos laboratorios, especialmente de Pfizer y Sinovac, para empezar la fase 3, que es la fase más masiva, que fue la que justamente en el caso de Sinovac se hizo acá en Chile. O sea, se está haciendo aquí en Chile, porque como les dije, todavía no lo ha terminado, ni está cerca de terminar. Entonces hubo muy buena coordinación por parte de algunos laboratorios. ¿Y esa coordinación a qué lleva? A que puedan llegar más rápido a resultados preliminares de seguridad y de eficacia y de farmacocinética, es decir, de estos esquemas de vacunación. O sea, son capaces de afirmar mucho antes que otros laboratorios que esta vacuna tiene tal porcentaje de efectividad en un esquema de una dosis, 14 días y otra dosis. Y cuando tienen tal nivel de seguridad, es mucho más fácil que organismos internacionales como la FDA, por ejemplo, les puedan brindar una aprobación. Y a su vez, organismos nacionales, en el caso de Chile, el Instituto de Salud Pública, les pueda también brindar la autorización para que se pueda comercializar o se pueda distribuir dentro del territorio nacional. Entonces hubo un mayor nivel de organización logística en ese sentido. Y esa es la razón por la que esas vacunas también son las que primero fueron autorizadas a nivel internacional. Estoy hablando particularmente de Pfizer y el caso de la Unión Europea. Pfizer y AstraZeneca hasta por ahí nomás, porque AstraZeneca ha tenido como una carrera un poco obstaculizada.
se ha detenido varias veces el ensayo clínico, han habido varios efectos adversos. Entonces, Pfizer en particular fue la primera en lograr la aprobación de la Unión Europea y fue la primera en lograr esta suerte como de aprobación para efectos turísticos. Esta aprobación que tú me comentabas, pero se sumó hace una semana Sinovac. El tema con Sinovac, ¿por qué tú me preguntabas por qué no fue aceptada, por ejemplo, para este tema turístico? Es que con Sinovac, en las fases 1 y 2 de investigación hubo muy poca transparencia. Entonces, eso complejizó mucho el proceso de aceptación por parte de algunos países. De hecho, nosotros en Chile íbamos a partir la fase 3 y nos faltaba alguna información todavía, incidencia para esta es una exclusiva, la cuña para el podcast. Íbamos a partir la fase 3 y todavía faltaba recopilar alguna información sobre la fase 2 y 1, que llegó rápidamente, por suerte, antes de partir efectivamente la fase 3, pero en general había mucho misterio en torno a Sinovac, en torno a en qué momento ocurrió la fase 1, en qué momento ocurrió la fase 2, entonces había mucho misterio, había mucha falta de transparencia y eso generó que los diferentes países tuviesen una suerte de desconfianza en esta vacuna y se demoraran más en aprobarla. Siendo que aquí la experta técnicamente en vacuna de la Gavi, pero si tú me preguntas, a mi juicio, la vacuna más segura es Sinovac, porque es la que tiene el mecanismo de acción al que más habituado estamos. O sea, al mecanismo de virus inactivado más proteína spike. Entonces, a mi juicio es la más segura porque no es tan innovadora en el sentido de incluir ARN ni otras modificaciones genómicas ni nada a lo que no estemos acostumbrados como seres humanos habitualmente acostumbrados a vacunarnos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es la más segura, pero eso fue un poco lo que pasó así como a nivel político y social, como hubo falta de transparencia, falta de información, que llegó, por suerte, quiero aclarar, llegó la información a Chile antes de que comenzáramos la fase 3, ¿ya? Pero al principio faltaba información. Faltaba información sobre lo que estaba haciendo Brasil, porque si se acuerdan, el ensayo de Sinovac partió en Brasil antes que en Chile, y antes de que partiéramos en Chile nosotros queríamos saber cómo iba en Brasil y no nos mandaban la información. Entonces, de repente nos llega información de hubo un muerto por la vacuna Sinovac en Brasil y todos quedamos así como en shock. Y nos llegó la información incompleta y a las horas nos dicen, tranquilos, el muerto, o sea, la persona fallecida, no fue producto de la vacuna, sino que fue lamentablemente un fallecimiento por suicidio. Así que el ensayo clínico continúa, no tiene nada que ver con efectos adversos en relación a la vacuna, pero toda esa falta de información o toda esa información desfasada en el fondo va generando desconfianza. Y eso va generando problemas políticos, y eso va generando problemas sociales, y por eso se va generando también este tipo de políticas en las que en el fondo unas vacunas van como ganando más terreno que otras. Gracias por las primicias, Fran, esas papitas calientes que soltaste. Solamente aclarar un dato que, la vacuna que está experimentando con un árbol chileno, el Quillay, el Novavax, ya que lo había mencionado de manera errónea, que hace 2 días presentó ensayos clínicos casi del 90% y sobre todo le va muy bien con el tema de las variantes que han ido saliendo, la variante Delta, sobre todo la que tiene más preocupada a las personas. Oye, Fran, ya estamos terminando y me gustaría que cerráramos con un dilema bioético. ¿Tú crees que sea una política pública ir avanzando a una vacuna obligatoria contra el COVID, que las personas sí o sí se deban vacunar? Que esto también, no sé, pues me imagino que escuchaban algunos países, ejemplo en Pakistán, dijo que si no se vacunaban, iban a bloquear los celulares, no iban a tener acceso a ciertos beneficios del Estado, etc. ¿Tú crees que vamos a trascender a eso? Es una excelente pregunta. Me parece que en ningún caso tenemos que llegar a las medidas extremas de Pakistán, en el sentido de que sean totalitarias coactivas bajo amenaza. Creo que todo lo contrario, tenemos que operar de manera coactiva bajo incentivo. Yo
Yo creo que esa es la manera correcta de operar. Entonces, ya he visto varias iniciativas muy buenas en que, por ejemplo, pero son iniciativas de particulares que de hecho podríamos tomar como referencia y ampliarlas y utilizarlas como futuras políticas públicas en esta materia. Lugares donde uno va y si lleva el carnet de vacunación te hacen un descuento por tener las 2 dosis, o con una dosis hacen un 10% de descuento y con las 2 hacen un 30%, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de políticas yo creo que van en la dirección correcta, que es, de cierta manera, coaccionar suena un poco feo, pero es movilizar a las personas, pero no movilizarlas mediante amenazas, sino que movilizarlas mediante incentivos. Esa es la dirección correcta. Ahora, si eso no fuese suficiente para alcanzar un cierto estatus de seguridad o un cierto momento en que podamos, ojalá alcanzar la famosa y la tan anhelada inmunidad de rebaño, podríamos o no llegar a la obligatoriedad de la vacuna. Me parece que sí, perfectamente sí, porque en el fondo la lógica es la misma que bajo la cual operan algunas vacunas que ya son obligatorias en nuestro país, como la vacuna del coqueluche. Entonces, en algunos esquemas de vacunación, especialmente en los niños. Entonces, la lógica que subyace a la obligatoriedad de algunas vacunas, que ya son obligatorias en nuestro país, cuando uno tiene un hijo y tiene que vacunarlo con un esquema obligatorio cada cierto tiempo, es justamente erradicar enfermedades que existieron, pero que se busca evitar vuelvan a existir. Entonces, si en algún momento alcanzamos la esperada inmunidad de rebaño, o estamos cerca de alcanzarla, y la idea es mantener esa constante en el tiempo, suponiendo que salgan nuevas cepas, suponiendo que eventualmente haya nuevos rebrotes, perfectamente bajo esa lógica, a mi parecer se justificaría perfectamente la obligatoriedad de la vacuna. No me parecería que fuese una política pública extravagante, ni en ningún caso totalitaria, porque ya existe. O sea, ya existe, no es nada nuevo en nuestro país. Ya tenemos esquemas de vacunación obligatorios. Lo que pasa es que a casi nadie le hace sentido vacunarse obligatoriamente, porque cuando nos vacunamos obligatoriamente somos niños. Entonces casi nadie lo recuerda. Y suena como un poquito fuerte ir a vacunarse obligatoriamente siendo adulto. Yo creo que puede ser como un fenómeno un poquito impactante en ese sentido. Pero me parece que si hacemos una ponderación de bienes que están en juego, y por una parte está el bien común, está la seguridad del sistema sanitario, la salud de la población, y junto con ello también la integridad física, psicológica, mental de la población, que hemos visto que también está en juego, versus, por ejemplo, la libertad de conciencia, que podría ser lo que alegara alguien antivacunas. Evidentemente que en este balance de bienes que están en juego, por supuesto que pesa más el bien común, la integridad de la sociedad, la integridad física, psíquica, emocional, el bien común, o sea, ya dije el bien común, perdón, la seguridad del sistema sanitario, etc. Entonces, considerando así el escenario, a mi juicio es perfectamente justificable. Ahora, no sé si como una política permanente en el tiempo, pero sí al menos hasta que se logre una cierta seguridad en la erradicación del virus. Que no soy científica, entonces no sé cuánto tiempo sea eso posible. Fran, gracias por ayudarnos ahí a resolver y a pensar en este dilema bioético. Lo de Pakistán fue solamente un mero contrapunto, ya, no es que apoyen medidas totalitarias contra la persona. No. Oye, Fran, bueno, ya estamos finalizando. ¿Alguna idea, frase que quieras reforzar en estos últimos minutos para nuestros auditores? Solo invitarlos a que, si se interesan en estos temas, o sea, si alguno de ustedes se interesa en la discusión aborto-eutanasia, vayan un poquito más allá del aborto y la eutanasia y fíjense todo el nicho y la gran cantidad de discusiones bioéticas que hay más allá del aborto y la eutanasia, que por cierto son muy importantes y están muy en boga. Pero si ya les interesan esas dos discusiones, los invito a que indaguen un poquito más en este mundo de la bioética, que es muy importante y es un mundo en el que necesitamos especialistas porque, como les decía, estamos cada vez más enfrentados
a dilemas morales todo el tiempo, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación, en el ámbito del derecho. Entonces vamos a necesitar profesionales, y la invitación es que si alguno siente como el bichito o el interés, que por favor se forme en esta área porque los vamos a necesitar. Y con esa invitación a informarnos y a poder quedarnos con esto de la bioética, a saber un poquito más que no solamente aborto y eutanasia, sino que va más aún. Terminamos el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este podcast en mi canal de YouTube, Divagando un poco. También nos encontramos en las diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, donde también nos pueden encontrar. Ha sido un gusto y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.